Esa noche, mi criado entró a la habitación, y lo que pasó aún lo recuerdo. Pero déjenme dejar algo claro desde el principio, no soy una víctima. No hubo fuerza, no hubo coerción más allá de la que mi propia soledad y un deseo largamente enterrado ejercieron sobre mí. Cuando la puerta de mi dormitorio se abrió y la silueta de Gabriel se recortó en el marco, iluminada por la tenue luz del pasillo, algo dentro de mí, algo profundo y olvidado, exhaló un sí antes de que mis labios pudieran siquiera articular un sonido. Él no solo entró en mi habitación. Esa noche, mi criado entró dentro de mí, en mi espacio más privado, en mi cuerpo y en un lugar de mi alma que creía sellado para siempre. Y yo, Elvira, señora de esta casa, viuda a los 47 años, con una fortuna que pesa más que la alegría, lo permití. Más que eso, lo deseé. Esta es la confesión de cómo el servicio más íntimo que recibí no fue el de limpiar mi plata, sino el de un hombre 20 años menor recordándome que aún estaba viva. Si quieren saber cómo se desmoronan las barreras entre clase y decencia cuando la lujuria llama con voz de terciopelo y manos callosas, quédense conmigo. Pero no busquen una doncella ofendida. Busquen a una mujer que, por primera vez en décadas, dejó de ser una dama para ser simplemente eso, una mujer. La casa de los Montes de Oca, heredada de mi difunto esposo Alfredo, era un mausoleo de seda y mármol. 5 años de viudez habían convertido mi luto en una segunda piel, elegante y fría como las perlas que Alfredo me regalaba en cada aniversario. Mis días eran una sucesión de té con amigas igualmente aburridas, administración de propiedades que no me interesaban, y noches interminables en una cama demasiado grande, escuchando el eco de mi propia respiración. Gabriel llegó a mi servicio recomendado por una agencia de máxima confidencialidad. Tenía 28 años. Venía de algún pueblo del norte, con necesidad de trabajo y unas manos que, según decía su currículum, sabían de carpintería, jardinería y servicio general. Cuando lo vi por primera vez, de pie en el vestíbulo con su traje sencillo pero impecable, no pude evitar notar la amplitud de sus hombros bajo la tela, la firmeza de su mandíbula, la manera en que sus ojos, de un marrón oscuro y sereno, me observaban sin bajar la mirada, pero con un respeto que rayaba en lo desafiante. Señora, dijo con una voz más grave de lo que esperaba, y esa sola palabra resonó en la entrada vacía. Lo contraté. No solo por sus referencias. Lo contraté porque en su presencia silenciosa y capaz había una energía latente que la casa muerta necesitaba. O quizás, era yo quien la necesitaba. Los primeros meses, Gabriel fue la perfección hecha persona. Discreto, eficiente, siempre presente pero nunca intrusivo. Arregló la balaustrada de la escalera que crujía, podó el rosal antiguo que nadie había tocado en años, y sus pasos, firmes y seguros, se convirtieron en el único sonido vital en aquella quietud perpetua. Yo lo observaba. Al principio, desde la distancia, desde la ventana del estudio mientras él trabajaba en el jardín con la camisa arremangada, los músculos de sus antebrazos tensándose con cada movimiento. Luego, las observaciones se volvieron más atrevidas. Buscaba razones para estar en la misma habitación. Le pedía que cambiara una bombilla demasiado alta, que moviera un pesado arcón, cualquier excusa para ver de cerca el esfuerzo físico, la gota de sudor que se deslizaba por su sien, el modo en que su cuerpo se adaptaba al trabajo. Él nunca parecía notarlo. O si lo notaba, no lo demostraba. Su profesionalismo era un muro. Un muro que, para mi desesperación creciente, yo deseaba derribar. La tensión empezó a cristalizarse en pequeños incidentes. Un día, al pasarle una bandeja, nuestros dedos se rozaron. Fue un contacto breve, pero una corriente eléctrica me recorrió el brazo hasta el hombro.
Me tembló la mano y la taza de porcelana fina chocó contra el platillo con un sonido ridículamente estridente. Perdón, señora, dijo él, retirando su mano rápidamente, pero sus ojos se encontraron con los míos por una fracción de segundo más de lo necesario. En esa mirada, creí ver algo, no la disculpa de un sirviente, sino la conciencia de un hombre que también había sentido la chispa. O quizás lo imaginé. El deseo, cuando lleva años en ayunas, puede cocinar fantasías con muy poco alimento. Otra tarde, lo llamé a la biblioteca para alcanzarme un libro de un estante alto. Él se acercó, y el espacio entre los estantes era estrecho. Al alzar el brazo, su cuerpo quedó a apenas unos centímetros del mío. Podía sentir el calor que irradiaba, oler el jabón limpio y un leve aroma a madera y sol que traía consigo. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Él tomó el libro, y al bajarlo, su antebrazo rozó mi busto. Fue un roce casual, inevitable dado el espacio, pero mi piel ardió bajo la seda del vestido. Aquí tiene, señora, dijo, y su voz me pareció un poco más ronca. Al entregarme el libro, nuestras manos se tocaron de nuevo, y esta vez, ninguna de las dos se apartó de inmediato. Un segundo. 2. Fue él quien rompió el contacto, haciendo una leve inclinación de cabeza y saliendo de la biblioteca sin una palabra más. Yo me quedé allí, con el libro en las manos, el corazón martillándome las costillas, y la certeza de que ya no estaba imaginando cosas. Había una atracción ahí, prohibida, peligrosa, deliciosa, creciendo en los silencios entre nosotros. La gota que colmó el vaso fue una noche de tormenta. Un apagón dejó la casa a oscuras, sumida en un caos de truenos y relámpagos. Yo, que siempre había tenido miedo a las tormentas, me encontré paralizada en el salón, escuchando cómo el viento aullaba como un animal herido. Fue Gabriel quien apareció con una linterna, su rostro iluminado de abajo hacia arriba por la luz tenue, dándole un aire heroico y primitivo. Señora, todo está bien. Es solo un transformador. Vendrán a arreglarlo. Su presencia sólida y calmada fue un ancla en mi pánico. No puedo quedarme aquí a oscuras, dije, y mi voz sonó débil, casi infantil. La acompañaré a su habitación. ¿Puedo encender unas velas? Asentí. Subimos las escaleras juntos, la luz de la linterna bailando en los muros. En la puerta de mi dormitorio, me detuve. Gabriel, ¿podrías? Me da miedo la oscuridad aquí dentro. Hasta que se vaya la tormenta. Era una petición impropia, que borraba por completo la línea entre empleada y empleador. Lo vi en sus ojos, en el leve titubeo de su postura. Pero luego, asintió. Como ordene, señora. Entró en mi dormitorio. Encendió varias velas que había en el tocador y la mesilla de noche. La habitación se llenó de sombras danzantes y un calor íntimo. La tormenta rugía afuera. Él se quedó de pie, cerca de la puerta, incómodo. Puede sentarse, dije, señalando un sillón junto a la chimenea fría. No es necesario, señora. Es una orden, Gabriel. Esta vez, mi voz tuvo un tono que no admitía discusión, pero que tampoco era el de una señora con su criado. Era el tono de una mujer pidiendo algo más. Él obedeció, sentándose al borde del sillón. Yo me senté en el borde de la cama, frente a él. La atmósfera era espesa, cargada del ruido de la tormenta y de todo lo que no nos atrevíamos a decir. «Usted no le teme a nada, ¿verdad?», pregunté, para romper el silencio. «Se le teme a lo que no se conoce, señora. Yo conozco el trabajo duro, el frío, la necesidad». Esta, hizo un gesto amplio con la mano, abarcando la habitación lujosa, esta oscuridad es solo temporal. Se va con la luz. Sus palabras, simples,
me conmovieron profundamente. Él vivía en un mundo de realidades tangibles. Yo vivía en un mundo de apariencias y recuerdos. A veces, susurré, casi para mí misma, la luz es lo que da miedo. Porque muestra las cosas como son. Él me miró entonces, y en la luz de las velas, su expresión fue compasiva. Entonces hay que aprender a querer la verdad, aunque duela. En ese momento, un trueno particularmente fuerte retumbó, haciendo temblar los cristales. Un grito ahogado se escapó de mis labios y, por un acto de puro instinto, me levanté y me acerqué a él. No me abrazó. Permaneció sentado, rígido, mientras yo me quedaba de pie a su lado, temblando, mi mano buscando inconscientemente el hombro de su chaqueta. Tranquila, señora. Ya pasa. Su voz era un rumor a mi lado. Y entonces, sucedió. Mi mano, en su hombro, se cerró un poco más. Bajé la mirada. Él alzó la suya. Nuestros ojos se encontraron en la penumbra dorada, y en los suyos ya no vi al empleado, ni en los míos quedaba rastro de la señora. Vi a un hombre y a una mujer, aislados del mundo por la tormenta, con una tensión sexual tan palpable que el aire parecía vibrar con ella. Fue él quien se levantó. Lentamente. Nuestros cuerpos estaban ahora muy cerca. Podía ver el latido en su cuello, sentir el calor que emanaba de él. Gabriel, fue todo lo que pude decir, y fue una pregunta, una súplica, una confesión. Él no dijo nada. Alzó su mano, grande, callosa, y con una delicadeza que me quebró por dentro, acarició mi mejilla. El contacto fue la chispa que incendió la pradera. Un gemido escapó de mi garganta. Cerré los ojos. Y entonces, su boca encontró la mía. No fue un beso suave. Fue un beso de hambre acumulada, de barreras derrumbándose, de una verdad que ya no podíamos seguir negando. Sus brazos me rodearon, no con la sumisión de un criado, sino con la fuerza posesiva de un hombre que toma lo que quiere, lo que yo le estaba ofreciendo sin reservas. Y en ese momento, supe que aquella noche, mi criado no solo entraría en mi habitación. Entraría en mí. Y yo, lejos de ser una víctima, abriría la puerta de par en par, y me rendiría al fuego que había estado esperando, en silencio, a que alguien como él viniera a encenderlo. ¿Creen que me avergüenzo? Debería, tal vez. Pero en la memoria de ese primer beso, en la tormenta, solo hay una certeza, fue el momento en que dejé de estar muerta. Y por eso, no me hago la víctima. Asumo, con todo lo que soy, que yo también lo deseaba. Suscríbanse para la segunda parte, donde les contaré cómo, después de la tormenta, tuvimos que aprender a navegar la calma prohibida que siguió, y cómo su servicio se volvió infinitamente más íntimo. La mañana después de la tormenta llegó con una luz pálida y culpable que se filtraba entre las pesadas cortinas de mi dormitorio. Me desperté sola en la cama, pero el espacio a mi lado todavía guardaba la huella de un cuerpo y el aroma a jabón limpio y a hombre. Por un momento de confusión al abrir los ojos, todo me pareció un sueño febril, un producto de mi soledad y del estruendo de la noche. Pero entonces, al moverme, sentí un leve dolor en los labios, un cierto roce sensible en la piel interna de mis muslos, y el recuerdo me golpeó con la fuerza de un rayo, Gabriel. Sus manos. Su boca. El peso de su cuerpo sobre el mío, no con la torpeza de un amante joven, sino con la seguridad sorprendente de quien conoce su fuerza y la dosifica. Había sido real. Todo había sido real. Un calor vergonzoso y delicioso me recorrió de la cabeza a los pies mientras repasaba, oculta bajo las sábanas, cada instante de aquella noche. Él había sido meticuloso, casi reverente al principio, desatado después, como si una presa de contención se hubiera roto dentro de él también. Yo, que durante años solo había conocido la rutina previsible y un tanto distante de Alfredo, había descubierto un paisaje de sensaciones que no sabía que existían. Y lo había hecho con mi criado.
La culpa asomó entonces, fría y mordiente, tratando de empañar el resplandor interno que sentía. Me senté en la cama, abrazando mis rodillas. ¿Qué había hecho? Había destruido en unas horas la barrera más fundamental, la que separa a la señora de la servidumbre. Había mancillado la memoria de mi marido, el honor de mi nombre, y lo peor, quizás lo peor de todo, era que no podía encontrar en mí un arrepentimiento genuino. Solo un miedo agudo, sí, pero mezclado con una anticipación febril. ¿Y él? ¿Qué pensaría Gabriel? ¿Se arrepentiría? ¿Me vería con desprecio ahora, como a una mujer desesperada y fácil? ¿O quizás intentaría usar esto en su beneficio? El miedo a lo desconocido se enredó con el deseo aún caliente en mi sangre, creando un nudo de ansiedad en mi estómago. Me vestí con cuidado, eligiendo un vestido sencillo de lino gris, como si la modestia de la tela pudiera contrarrestar la osadía de mis actos. Bajé a desayunar con el corazón en un puño. La casa estaba en su silencio matutino habitual, todo en orden, todo limpio. En el comedor, el mantel de hilo estaba impecable, la vajilla de porcelana brillaba bajo la luz, y en el centro, un jarrón con rosas frescas del jardín. Rosas que él había cortado. Me senté, y casi de inmediato, Rosalía, la cocinera, entró con la bandeja del café. Buenos días, señora. Qué noche, ¿verdad? Creí que se nos caía el techo encima. Su charla habitual me sonó estridente, como si cada palabra fuera un examen a mi compostura. Sí, fue fuerte, logré decir, evitando su mirada. Gabriel ya vino. La pregunta me salió sin querer, y noté cómo Rosalía se detenía un instante. Sí, señora. Temprano, como siempre. Está en el invernadero, revisando esas orquídeas que tanto le gustan a usted. Dijo que el viento pudo haber dañado algunas. Asentí, bebiendo un sorbo de café que me quemó la lengua. Estaba aquí. Y estaba trabajando. La normalidad de su rutina era, de alguna manera, más perturbadora que si lo hubiera encontrado pálido y avergonzado en la cocina. ¿Significaba que para él había sido solo un incidente? ¿Un desliz en la oscuridad que se podía dejar atrás con la luz del día? Una punzada de algo que no era decepción, sino algo más cercano al pánico, me atravesó. No quería que fuera un incidente. Quería. Dios mío, ¿qué quería yo? Después del desayuno, pasé un buen rato en el estudio, fingiendo revisar cuentas, pero cada número era un garabato incomprensible. Finalmente, no pude resistirlo. Necesitaba verlo. Necesitaba leer en sus ojos lo que había pasado. Caminé hacia el invernadero, un lugar de cristal y calor húmedo que Alfredo había construido para mí y que yo rara vez visitaba. Al entrar, el aroma a tierra caliente y vegetación exuberante me envolvió. Y allí, en medio del verde brillante, estaba él. De espaldas a mí, podando con unas tijeras especiales los tallos dañados de una orquídea violeta. Llevaba su camisa de trabajo, la espalda ancha tensa bajo la tela. Me quedé en la puerta, sin hacer ruido, observándolo. Era como ver a un extraño. Este hombre, que conocía cada recoveco de mi casa, que había tocado cada centímetro de mi piel horas antes, ahora estaba absorto en su tarea, ajeno a mi presencia. Gabriel, dije, y mi voz sonó extrañamente débil en la atmósfera cargada. Él se detuvo. No se volvió de inmediato. Terminó el corte que estaba haciendo, con una calma que me pareció deliberada, y luego, lentamente, se giró. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos marrones me miraron con una intensidad que no tenía nada de servil. No había sonrisa, ni disculpa, ni arrogancia. Solo una espera. Señora, dijo, como siempre. Pero hoy, esa palabra tenía un sabor nuevo, un peso distinto. ¿Necesita algo? La pregunta era profesional, pero su tono, bajo y tranquilo, la hacía sonar como una intimidad.
Las orquídeas están bien. Fue lo único que se me ocurrió decir. Algunas ramas rotas. Nada que no se pueda reparar. Hizo una pausa, limpiándose las manos en un trapo. A veces, un poco de violencia es necesaria para que florezcan mejor después. Sus palabras, inocentes en apariencia, resonaron en el espacio entre nosotros como una segunda conversación. ¿Hablaba de las plantas? ¿O de nosotros? Me acerqué unos pasos, sintiendo el calor húmedo del lugar como una caricia física. Anoche, comencé, sin saber cómo continuar. Él no interrumpió. Me dejó ahogarme en mi propia indecisión. Anoche fue la tormenta. Sí, dijo él, simplemente. Fue la tormenta. Pero sus ojos no se apartaban de los míos, y en ellos no había rastro de que estuviera atribuyendo lo sucedido solo al miedo y a la oscuridad. Gabriel, lo que pasó, no puede volver a pasar. Era lo que debía decir. Lo que la señora de la casa, la viuda respetable, tenía que decir. Él asintió lentamente, como si considerara mis palabras. Como usted diga, señora. Pero no dijo sí, señora. Dijo, como usted diga. Y se acercó un paso, no para tocarme, sino para colocar las tijeras en una mesa de trabajo que estaba a mi lado. Al hacerlo, su cuerpo estuvo a solo unos centímetros del mío. El calor que emanaba de él era tangible. Mi respiración se aceleró. Sin embargo, continuó, su voz ahora un susurro grave que solo yo podía oír. A veces, cuando se quita una rama muerta, la planta busca nueva vida con más fuerza. Y hay que estar atento para guiarla. Sus palabras eran un enigma seductor. ¿Me estaba diciendo que él estaría atento? ¿Qué esperaría? ¿Que el despertar que había iniciado no podía simplemente ignorarse? Antes de que pudiera responder, de que pudiera reafirmar mi débil prohibición, Rosalía apareció en la puerta del invernadero. Ah, aquí está usted, señora. La ha llamado por teléfono doña Adela. El hechizo se rompió. Gabriel retrocedió, volviendo a su compostura profesional perfecta. Con permiso, señora, dijo, inclinando levemente la cabeza, y se volvió hacia sus orquídeas como si yo ya no existiera. Yo salí del invernadero con las mejillas ardiendo, sintiendo su mirada en mi espalda aunque no me estaba mirando. La batalla estaba perdida. O quizás, no había habido batalla alguna. Porque en el fondo, yo no quería prohibir nada. Quería que volviera a suceder. Y él lo sabía. Los días siguientes fueron un juego agonizante y delicioso de miradas furtivas, de encuentros casuales que no tenían nada de casuales, de palabras de doble sentido que solo nosotros podíamos descifrar. Él no me tocaba. No intentaba nada. Pero su presencia en la casa se había transformado. Era una presencia masculina, consciente, que llenaba cada espacio. Yo lo buscaba. Inventaba tareas, un cuadro torcido que necesitaba enderezarse. Él, al subirse a una escalera, me ofrecía una vista de sus pantalones ajustados a unos músculos firmes, un libro pesado que necesitaba bajarse de un estante alto, la repetición de la escena de la biblioteca, ahora cargada de la memoria de lo sucedido. Y él cumplía, siempre impecable, siempre respetuoso en las formas, pero con una sonrisa apenas perceptible en los labios, con una mirada que me desvestía lentamente cada vez que estábamos a solas. La tensión era un alambre de acero cada vez más tenso, a punto de romperse. Y fue en la biblioteca, otra vez, donde se rompió. Yo estaba buscando un mapa antiguo. Él entró para avisarme de la visita del jardinero principal. Cuando la puerta se cerró a sus espaldas, el aire en la habitación, cargado del olor a papel viejo y cuero, se electrizó. Gabriel, dije, dejando el mapa. Esto no puede seguir así. ¿Qué, señora?, preguntó él, quedándose donde estaba, pero su voz era un desafío. Esta tensión. Me está volviendo loca.
Por primera vez, me mostré vulnerable, admití mi desesperación. Él se acercó entonces, sin prisa. Yo no estoy creando tensión, señora. Solo cumplo con mi trabajo. Mentira, exhalé, y fue un susurro furioso. Tú me miras. ¿Y sabes lo que me hace sentir? Se detuvo justo delante de mí. Su altura me hacía sentir pequeña, pero no intimidada. Excitada. Y usted, señora, dijo, bajando la voz hasta convertirla en un roce, usted me mira. Y yo sé lo que quiere. Pero es la señora. Yo solo soy el criado. Espero sus órdenes. Sus palabras eran una invitación, una trampa perfecta. Me estaba forzando a ser yo quien diera el paso, quien asumiera la responsabilidad. Y en ese momento, toda pretensión de decencia se desvaneció. No quería ser la señora. Quería ser la mujer. Pues te ordeno, dije, mirándolo fijamente a los ojos, que me beses. Ahora. No hubo vacilación. Como si solo hubiera estado esperando esa orden explícita, sus brazos me rodearon y su boca se abalanzó sobre la mía. Este beso no fue como el de la tormenta, nacido del miedo y la oportunidad. Fue un beso de confirmación, de hambre declarada, de poder entregado y aceptado. Fue más profundo, más posesivo. Y yo me entregué a él, sabiendo que al hacerlo, firmaba mi propia sentencia de destierro del mundo que conocía. Pero en sus brazos, en esa biblioteca silenciosa, el único mundo que importaba era el que estábamos creando nosotros dos, un mundo de piel, de susurros y de un deseo que había echado raíces demasiado profundas como para poder arrancarlas. La culpa seguía allí, sí, pero ahora era un ruido de fondo, ahogado por el rugido de la sangre en mis oídos cada vez que él estaba cerca. Había cruzado el Rubicón. Y no había vuelta atrás. Los días que siguieron a nuestra rendición en la biblioteca fueron una extraña dualidad. Por fuera, la casa funcionaba con la precisión de un reloj suizo, por dentro, cada habitación, cada pasillo, estaba impregnado del secreto eléctrico que Gabriel y yo compartíamos. Ya no eran solo miradas o encuentros casuales. Era un lenguaje completo y mudo que hablábamos con el roce de un dedo al pasar una taza, con la forma en que él se detenía un segundo más de lo necesario al abrirme una puerta, con la manera en que yo dejaba, accidentalmente, mi batín caer un poco más abajo de mi hombro cuando sabía que él estaba en la habitación de al lado. La rutina del servicio se convirtió en el telón perfecto para nuestro teatro privado. Las órdenes ya no eran tales. Eran invitaciones cifradas. Gabriel, el candelabro del salón principal necesita una limpieza profunda. Es un trabajo delicado, quizás deba hacerlo esta noche, cuando no haya distracciones. Él entendía. Por supuesto, señora. Haré que brille. Y esa noche, yo bajaba, supuestamente a buscar un libro, y lo encontraba en la penumbra del salón, no con un trapo y pulimento, sino esperándome, con sus ojos oscuros brillando como el oro que supuestamente iba a limpiar. Nos encontrábamos en la oscuridad del jardín de invierno, entre las sombras de los helechos gigantes, en la bodega, entre el aroma a vino añejo y polvo, incluso una vez, con el corazón a punto de saltárseme del pecho, en el cuarto de plancha, con el calor residual de las planchas como testigo mudo de nuestro encuentro rápido y ardiente. Cada lugar se convertía en un territorio conquistado, una mancha de deseo en el mapa de mi vida ordenada. Gabriel había dejado atrás cualquier vestigio de timidez o reserva. En la intimidad robada, era un hombre que tomaba lo que quería, y lo que quería era poseerme de todas las maneras imaginables. Pero no con brutalidad, sino con una intensidad concentrada que me dejaba sin aliento. Era como si, al cruzar el umbral de lo prohibido, hubiera liberado a una fiera que llevaba años encadenada dentro de él. Sus manos, callosas por el trabajo, recorrían mi piel con una mezcla de fuerza y una ternura sorprendente que me hacía llorar a veces, de pura emoción. Susurraba cosas en mi oído que no eran piropos, sino afirmaciones oscuras y posesivas,
eres mía aquí, en esta oscuridad. Solo mía. Yo, que había sido la señora de Montes de Oca durante tanto tiempo, me derretía ante esa posesividad. Era el antídoto perfecto a la frialdad de mi viudez, a la ausencia de deseo que había marcado mis años con Alfredo. Me hacía sentir deseada, necesitada, viva de una manera visceral y peligrosa. Pero la sombra de Rosalía, la cocinera, comenzó a alargarse sobre nuestro idilio. Sus miradas se volvieron más penetrantes, sus silencios, más elocuentes. Una mañana, mientras desayunaba, dijo sin mirarme, frotando con furia una olla, el señor Gabriel parece muy atareado últimamente. Lo veo yendo y viniendo a horas extrañas. Debe de estar muy dedicado a su trabajo. El tono era inocente, pero el mensaje era claro, ella notaba las ausencias, los cambios en la rutina. Sí, Rosalía. Hay mucho que hacer, respondí, con una voz que intentaba ser ligera pero que sonó tensa. Claro, señora. Mucho que hacer. Y me lanzó una mirada rápida, de reojo, que me heló la sangre. No era hostilidad. Era advertencia. Era la mirada de una mujer que había visto mundos, que conocía los peligros de cruzar ciertas líneas. La presión externa, en lugar de disuadirme, avivó el fuego. Hacía que cada encuentro con Gabriel fuera más urgente, más cargado de la sensación de que el tiempo se nos escapaba. Una tarde, en un arrebato de temeridad, lo llamé a mi dormitorio a plena luz del día. Necesito que arregles el cerrojo del balcón. No cierra bien. Él subió con su caja de herramientas. Cuando entró, cerré la puerta a sus espaldas. No hubo palabras. Lo empujé contra la puerta y comencé a desabrocharle la camisa. Él dejó caer la caja de herramientas con un estruendo sordo. Señora. Protestó, pero sus manos ya recorrían mi cuerpo. Cállate, le ordené entre besos. Y haz lo que te digo. Fue rápido, feroz, dominado por el miedo a ser descubiertos. Después, jadeantes, escuchamos los pasos de Rosalía en el pasillo, deteniéndose un instante frente a mi puerta antes de seguir. Nos miramos, y en los ojos de Gabriel vi por primera vez algo más allá del deseo, preocupación. Esto se nos va de las manos, Elvira. Fue la primera vez que usó mi nombre de pila. Sonó a verdad, a igualdad en el peligro. Lo sé, susurré, arreglándome el pelo con manos temblorosas. Pero no puedo parar. La situación explotó, como tenía que explotar, durante una cena. Había invitado a mi cuñada, Cristina, y a su marido, un hombre severo y conservador. Gabriel servía a la mesa, impecable como siempre, pero yo podía sentir la tensión que emanaba de él. Cada vez que se acercaba a mí para servirme vino o retirar un plato, el aire a mi alrededor se cargaba. Yo intentaba concentrarme en la conversación, pero era inútil. Mi mente estaba en sus manos, en la forma en que sus nudillos blanqueaban al agarrar la jarra de agua. Cristina, siempre perceptiva y con una vena maliciosa, no tardó en notar mi distracción. Elvira, querida, pareces nerviosa. ¿Estás bien? Es el calor. No, estoy perfectamente, dije, bebiendo un sorbo de agua. Es que, la casa a veces da mucho trabajo. Ya lo creo, dijo Cristina, lanzando una mirada a Gabriel, que en ese momento salía hacia la cocina. Aunque con un criado tan eficiente, imagino que tendrás menos preocupaciones. Su tono era dulce como la miel envenenada. Mi cuñado, sin levantar la vista del plato, murmuró, sí, un tipo fuerte. Parece más un guardaespaldas que un mayordomo. La risa de Cristina fue un cascabel helado. Bueno, en una casa tan grande, y una mujer sola, nunca está de más tener un poco de fuerza masculina cerca, ¿no? Gabriel volvió en ese momento para traer el postre. Nuestras miradas se encontraron por una fracción de segundo.
En la suya vi una alerta fría. En la mía, debió ver pánico. Él sirvió el postre con mano firme, pero cuando se inclinó para colocar mi plato, su dedo meció, apenas, el borde de mi copa de vino. Un gesto mínimo, pero para mí fue un mensaje: cálmate. La cena fue un suplicio. Cada minuto era una eternidad. Finalmente, mis invitados se marcharon. En cuanto el coche se perdió en la noche, me desplomé en un sillón del salón, temblando. Gabriel entró sin hacer ruido. Se quedó de pie frente a mí. Ella sabe, dije, sin poder mirarlo. O al menos, sospecha. Sí, admitió él, sin adornos. ¿Y ahora? Ahora, dijo, acercándose y arrodillándose frente a mí, tienes que decidir qué es más importante. Tu reputación, tu lugar en este mundo, o esto. Tomó mi mano y la apretó con fuerza. No era un gesto de súplica, sino de desafío. Porque yo no voy a esconderme como una rata para siempre, Elvira. Y tú no puedes vivir dividida en dos. Sus palabras me enfrentaban a la elección que había estado evitando. Podía poner fin a todo, despedirlo, volver a la fría seguridad de mi viudez respetable. O podía abrazar el escándalo, el ostracismo social, y quedarme con él. Lo miré, a este hombre que había sacudido los cimientos de mi existencia, y supe que no había elección posible. El mundo sin su calor, sin esa sensación de estar viva a pesar del peligro, me parecía un desierto. No quiero que te vayas, susurré. Él asintió, como si ya lo supiera. Entonces prepárate. Porque esto no va a poder esconderse por mucho tiempo. Esa noche, en mi dormitorio, no hicimos el amor. Nos abrazamos en la oscuridad, como dos náufragos aferrados a un mismo tronco, sabiendo que la tormenta se acercaba. Y por primera vez, el deseo dio paso a otra cosa, más profunda y aterradora, una complicidad total, un pacto sellado no solo por la lujuria, sino por la certeza de que, juntos, habíamos quemado los puentes hacia atrás. El siguiente paso ya no sería un encuentro furtivo. Sería, inevitablemente, un enfrentamiento con el mundo que yo había gobernado desde la distancia y la formalidad. Y Gabriel, mi criado, mi amante, el hombre que había entrado en mi habitación y en mi vida para removerla por completo, estaba a mi lado, no como un sirviente, sino como mi único aliado en la batalla que se avecinaba. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba mezclado con una determinación feroz. Había saboreado la libertad salvaje de ser yo misma, y no estaba dispuesta a volver a la jaula, aunque fuera de oro. La partida de Rosalía dejó un silencio distinto en la casa, un vacío que ya no era solo de ausencia, sino de complicidad rota y de secretos llevados a la puerta. No hubo drama. Le di una generosa indemnización, más de lo que merecía, cargada con el peso de mi culpa y mi miedo. Ella la tomó con sus manos enrojecidas por el trabajo, me miró con esos ojos que lo habían visto todo y no dijo gracias. Dijo, que Dios la acompañe, señora. Va a necesitarlo. Y se fue, sin mirar atrás, llevándose consigo el último testigo incómodo y el último vestigio de la vida normal que alguna vez había tenido. La casa era ahora únicamente nuestra. De Gabriel y mío. Un reino de dos, aislado del mundo por un muro de silencio y deseo. Pero los muros, como aprendí demasiado tarde, son más fáciles de construir que de habitar. Con Rosalía fuera, Gabriel asumió todas las labores de la casa. Ya no era el criado que cumplía órdenes, era el hombre que sostenía el universo que yo había elegido. Y con esa responsabilidad, algo en él cambió. La deferencia, ya erosionada en la intimidad, desapareció por completo de nuestra vida diurna. Ahora eran sus decisiones las que gobernaban, qué se cocinaba, cuándo se hacía la compra, cómo se organizaba el día. Yo, que siempre había sido la señora, la que daba las órdenes, me encontré siguiendo su ritmo, dependiendo de su fuerza no solo para cargar cajas pesadas, sino para la estructura misma de mi existencia.
Era una entrega total, y en un principio, fue intoxicante. Me sentía liberada de las minucias, como si al ceder el control doméstico, estuviera afirmando mi elección de un mundo nuevo, donde las viejas jerarquías no importaban. Desayunábamos juntos en la cocina, no en el comedor formal. Él cocinaba tortillas sencillas y café fuerte, y yo me sentaba en la mesa de madera ordinaria, con el pelo suelto y una bata, sintiéndome más esposa que ama. Pero incluso en esa simplicidad, había un desplazamiento de poder. Él servía el café, sí, pero ahora lo hacía con la actitud de quien provee, no de quien sirve. Sus miradas ya no eran las de un hombre que espera una orden, sino las de un hombre que evalúa lo que es suyo. Nuestra primera cena, anunció una noche, sorprendiéndome. Había preparado la mesa del comedor, algo que no hacíamos desde la partida de Rosalía. Usó la vajilla buena, la cristalería, las velas. Yo me vestí con uno de mis vestidos más bonitos, sintiendo una mezcla de excitación y extrañeza. Al sentarnos, él ocupó la cabecera de la mesa, el lugar que había sido de Alfredo. El gesto no fue agresivo, fue natural, como si siempre hubiera estado allí. Por nosotros, dijo, alzando su copa de vino. Yo brindé con él, pero una sensación fría me recorrió la espalda. ¿Por quiénes nosotros? ¿Por la señora y el criado convertidos en amantes? ¿O por el nuevo señor y la señora de esta casa? La cena fue deliciosa, él había cocinado con esmero, pero la conversación era forzada. Hablábamos de trivialidades, evitando el elefante en la habitación, el mundo exterior, el futuro, el que dirán que ahora era una certeza en lugar de una amenaza latente. Debemos salir, dijo él de repente, mientras saboreaba el postre. Salir a dar un paseo. Como una pareja normal. La propuesta me aterrorizó. Es imposible, Gabriel. Aquí todos me conocen. Nos verían. ¿Y qué? Preguntó, dejando la cuchara. ¿Vas a esconderte aquí para siempre? Yo no. Había un desafío en su voz. Elegiste esto, Elvira. Elegiste estar conmigo. Ahora hay que vivir con las consecuencias, no solo en 4 paredes. Tenía razón, por supuesto. Pero la valentía que había tenido para entregarme a él en la oscuridad parecía evaporarse ante la idea de la luz pública. Dame tiempo, supliqué. Él no respondió, pero su silencio fue una desaprobación palpable. Los encuentros íntimos también habían mutado. Ya no eran robados, febriles, alimentados por el peligro de ser descubiertos. Ahora teníamos toda la noche, toda la casa. Y Gabriel, liberado de cualquier restricción, comenzó a explorar no solo mi cuerpo, sino los límites de mi sumisión. Sus deseos se volvieron más específicos, más exigentes. Quería que me vistiera de cierta manera, que me quedara quieta en ciertas posiciones, que repitiera palabras que al principio me hacían sonrojar. Dime que soy tu dueño, susurraba en la oscuridad, y al principio, me resistía, riendo nerviosa, achacándolo al juego, pero él insistía, con una paciencia tenaz, deteniéndose si no cumplía, dejándome al borde del abismo hasta que, rendida por el deseo y por una necesidad más profunda de complacerlo, de aferrarme a esta nueva identidad que él me daba, pronunciaba las palabras. Eres mi dueño. Y al decirlo, sentía una extraña mezcla de vergüenza y de una liberación perversa. Era como si, al abdicar de todo el poder que mi posición social me había dado, y que ahora era una cáscara vacía, encontrara una nueva forma de poder en la entrega total. Pero a veces, después, cuando él se dormía satisfecho, yo me quedaba mirando al techo, preguntándome en qué me había convertido. ¿Era esto amor? ¿Era esta dependencia feroz, esta simbiosis en la que yo ya no sabía dónde terminaba él y empezaba yo, el precio de mi libertad? La primera incursión del mundo exterior llegó por correo. Una carta de mi cuñada, Cristina. La abrí con manos temblorosas. No era una invitación ni un saludo cordial.
era un torpedo diplomático. Querida Elvira, nos ha alarmado no tener noticias tuyas. Los rumores, como sabes, vuelan en nuestro círculo, y algunos llegan a oídos preocupados. Se habla de un aislamiento impropio, de despidos extraños, y de la presencia constante de ese criado, cuyo nombre ni siquiera recuerdo. Como familia, y por el respeto que le debemos a la memoria de mi hermano, te aconsejamos una temporada fuera. Tenemos una casita en la costa, vacía. Podrías irte unos meses, despejarte, y a tu regreso, las cosas habrán calmado sus aguas. Esperamos tu sensata respuesta. No era un consejo. Era un ultimátum. Exilio temporal o enfrentamiento abierto. Se la mostré a Gabriel. La leyó, su rostro se endureció, y rompió la carta en dos con un gesto seco. No vas a ningún lado. Gabriel, es mi familia. Tienen influencia. Pueden. ¿Pueden qué?, interrumpió, sus ojos encendidos. ¿Desheredarte? ¿Denunciarte? ¿Por qué? ¿Por acostarte con el criado? Que lo intenten. La verdad los avergonzaría más a ellos que a ti. Su lógica era feroz y primitiva, y de nuevo, tenía razón. El escándalo mancharía el apellido de Montes de Oca más de lo que me dañaría a mí. Pero yo no era feroz. El miedo a la soledad absoluta, a ser señalada, a perder el último vestigio de respetabilidad, era un animal vivo que me roía las entrañas. No puedo ignorarlos, dije, débilmente. Entonces respóndeles, dijo él, acercándose. Diles la verdad. Diles que estás conmigo. Que eres feliz. Que esto es tu vida ahora. Me miró, desafiándome a tener el valor de mis actos. Y yo, que había sido capaz de los actos, me encontré paralizada ante la simple idea de ponerlos en palabras para el mundo. Necesito tiempo, repetí, como un mantre desgastado. Él suspiró, una exhalación cargada de decepción. El tiempo no cambia las cosas, Elvira. Solo te hace más vieja y más asustada. Esa noche, por primera vez, dormimos de espaldas el uno al otro. La cama enorme, que antes era un océano de posibilidades, se sentía como un abismo frío entre nosotros. Al día siguiente, decidí escribir a Cristina. No aceptaba su oferta, pero no la rechazaba de plano. Escribí una carta evasiva, hablando de cansancio, de necesitar tranquilidad, de que quizás más adelante consideraría la costa. Era una cobardía, y lo sabía. Mientras sellaba el sobre, Gabriel entró en el estudio. Vio la carta en mi mano. Su expresión se cerró. ¿Esa es tu respuesta? Es lo que puedo dar por ahora. Asintió, lentamente, con una sonrisa amarga. Está bien. Juega a la señora con ellos. Pero recuerda, aquí, en esta casa, las reglas son otras. Y se dio la vuelta. Esa tarde, me pidió que lo ayudara a podar los setos altos del jardín. Necesitaba que yo sostuviera la escalera. Allí, bajo el sol implacable, con mis manos sucias agarrando los peldaños de madera, él arriba, cortando y moldeando el follaje a su antojo, sentí la metáfora con una claridad dolorosa. Yo era la que sostenía la base, la que aseguraba su posición elevada, mientras él daba forma al mundo a su alrededor, a nuestro mundo. Y por primera vez, mirando su espalda sudorosa contra el cielo azul, me pregunté si al escapar de la jaula de mi viudez respetable, no me había metido en otra, cuyos barrotes eran los brazos de Gabriel y cuya cerradura era mi propia adicción a su calor y a la aniquilación de mi yo anterior. La libertad, esa palabra tan dulce que me había susurrado al oído meses atrás, ahora tenía un sabor a tierra y a sudor, y a un frío presentimiento de que el precio por ella estaba lejos de estar saldado. La batalla con el mundo exterior apenas comenzaba, pero la batalla dentro de mí, entre la Elvira que anhelaba seguridad y la que anhelaba a Gabriel, se libraba en cada silencio, en cada mirada,
en cada noche en que sus manos me reclamaban como su posesión más preciada. Y yo, atrapada en el ojo del huracán, ya no sabía cuál de las dos Elviras iba a ganar, o si alguna podría hacerlo sin destruir lo poco que me quedaba. La carta evasiva que envié a mi cuñada no apaciguó las aguas, sino que las agitó más. La respuesta no tardó en llegar, y no fue otra carta. Fue una visita. Una mañana de martes, con un sol frío que iluminaba sin calentar, el coche de Cristina apareció en la entrada de la casa. La vi desde la ventana del estudio, y el pánico me heló la sangre. Gabriel estaba en el jardín, reparando una valla. No lo había visto. Sin pensarlo, salí corriendo, descalza sobre el mármol del vestíbulo, y abrí la puerta justo cuando ella se disponía a llamar al timbre. Cristina, qué sorpresa, dije, tratando de que mi voz no sonara como el graznido de un cuervo asustado. Mi cuñada me miró de arriba abajo, desde mi pelo recogido de cualquier manera hasta mis pies descalzos, y su expresión se endureció como el yeso. Elvira. Parece que te he sacado de la cama. Aunque son las 11 de la mañana. Pasó a mi lado sin esperar invitación, olisqueando el aire como un sabueso. La casa estaba en silencio, pero demasiado ordenada para estar sola. ¿Estás bien? Tu carta, preocupaba. Estoy perfectamente, insistí, conduciéndola hacia el salón, lejos de las ventanas que daban al jardín. Solo disfruto de un poco de paz. Paz, repitió, sentándose en el borde de un sofá, sin quitarse los guantes. Una paz muy silenciosa. Demasiado silenciosa. ¿Dónde está esa cocinera? Rosalía. La despedí. No era de fiar. La mentira salió fácil, demasiado fácil. Cristina arqueó una ceja. ¿Y quién lleva la casa ahora? Tú, claro, no. Su sarcasmo era una daga fina. Me las arreglo. Y, tengo ayuda ocasional. En ese preciso momento, la puerta del jardín se abrió y cerró. Unos pasos firmes resonaron en el vestíbulo de mármol. Pasos que se detuvieron al llegar a la puerta abierta del salón. Gabriel apareció en el marco. Llevaba la camisa sudada, arremangada hasta los codos, las manos sucias de tierra. Su mirada se posó primero en mí, una mirada rápida, inescrutable, y luego en Cristina. No hubo inclinación de cabeza, no hubo «buenos días, señora». Se quedó allí, inmóvil, desafiante, como un lobo en el umbral de su territorio. El aire se espesó hasta hacerse irrespirable. Cristina lo miró con una mezcla de fascinación y repulsión, como si observara un animal exótico y peligroso que hubiera entrado en el salón. «Ah. La ayuda ocasional», dijo, con una voz que goteaba ácido. «Buenos días», dijo Gabriel por fin, su voz grave resonando en la habitación cargada. «Señora». No especificó a cuál de las dos se refería. «Gabriel, puedes retirarte», dije rápidamente, deseando que la tierra me tragara. «La señora y yo estamos conversando». Él me miró, y por un instante, vi un destello de algo peligroso en sus ojos, como si mi intento de despedirlo ante ella fuera una traición. Pero asintió, lentamente. «Como ordene», dijo, y el tono hizo que las dos palabras sonaran a burla. Dio media vuelta y se fue, sus pasos alejándose con una calma que parecía calculada para que lo escucháramos. Cuando estuvimos seguras de que se había ido, Cristina se volvió hacia mí. Su rostro estaba pálido de ira contenida. «¿Estás completamente demente, Elvira?» ¿Eso? Eso es lo que ha pasado aquí. No sé de qué hablas, forcejeé, pero mis manos temblaban. Por el amor de Dios, deja de fingir. Se te ve en la cara, se le ve a él en la manera de mirarte. No es un criado, es tú. No terminó la palabra. El asco le impidió pronunciarla. Se levantó,
caminando de un lado a otro de la habitación como una leona enjaulada. Todo el mundo habla. Los proveedores, los vecinos. Dicen que vive aquí, que la cocinera se fue de la noche a la mañana, que te ven pasear por el jardín a horas intempestivas con el pelo suelto. Dios mío, Elvira, el pelo suelto. ¿En qué te has convertido? Cada palabra era un látigo. Yo me encogí en mi asiento, sintiendo que la máscara de la señora se me deshacía en las manos, revelando a la mujer adúltera y desesperada que era debajo. Es mi vida, Cristina. Es el apellido de mi hermano, gritó, deteniéndose frente a mí. Es nuestro apellido. Y lo estás arrastrando por el fango con el primer patán con músculos que ha puesto los ojos en ti. ¿Es que no tienes dignidad? Ningún respeto por la memoria de Alfredo. La mención de Alfredo, en ese contexto, fue la gota que colmó el vaso. Alfredo está muerto, estallé, levantándome también, con una furia que no sabía que tenía. Lleva 5 años muerto. Y yo estaba muriendo con él. Gabriel me ha devuelto a la vida. Eso no es vida, es libertinaje. Es una parodia. Se acercó, bajando la voz a un susurro feroz. Te lo digo por última vez, Elvira. O lo despides hoy mismo, o yo misma me encargaré de que este idilio termine. Y no te gustarán las consecuencias. Tienes hasta el fin de semana. Y sin esperar respuesta, salió del salón. La oí salir por la puerta principal, y el portazo resonó por toda la casa como un disparo. Me quedé temblando en medio de la habitación, las lágrimas rodando libremente por mi rostro. ¿Qué había hecho? ¿En qué me había convertido? Los pasos volvieron. Gabriel estaba en la puerta. No se acercó. ¿Qué quería tu cuñada?, preguntó, aunque por su expresión, ya lo sabía. Que te vayas, sollocé. O ella hará algo. Él entró en el salón, cerrando la puerta a sus espaldas. Su rostro era una máscara de piedra. ¿Y tú qué quieres? La pregunta era simple, directa, y me atravesó como un puñal. ¿Qué quería? Quería la paz de antes. Quería el fuego de Gabriel. Quería no tener que elegir. No puedo perderlo todo, gemí, hundiéndome en el sofá. No puedo. Entonces ya has elegido, dijo él, y su voz era fría como el mármol del vestíbulo. Has elegido tu mundo sobre el nuestro. Es que no es un mundo, Gabriel. Es un escondite. Una fantasía. Me miró, y por primera vez, vi algo que se parecía al dolor en sus ojos. Para ti, quizás. Para mí, era todo. Dio media vuelta para irse. Gabriel, espera. Se detuvo, pero no se volvió. ¿Qué pasa si nos vamos? Los dos. Lejos de aquí. Como dijiste. Él se volvió lentamente. ¿Lo dices en serio? No lo estaba. Era el pánico hablando. Pero al ver una chispa de esperanza encenderse en su mirada, no pude negarlo. Sí. Se acercó, se arrodilló frente a mí y tomó mis manos. Estaban frías. Podemos irnos al norte. Tengo un amigo con una granja. Podemos trabajar. Empezar de cero. Sin señoras, sin criados. Solo tú y yo. Su plan sonaba a sueño, a una quimera imposible. Yo, en una granja. Yo, que no sabía distinguir un trigal de un maizal. Pero su mirada, llena de una determinación feroz, me hipnotizó. De acuerdo, susurré, y al decirlo, sentí que firmaba mi sentencia de muerte social. De acuerdo. Los siguientes días fueron un frenesí silencioso.
Gabriel hizo maletas, no muchas, solo lo esencial. Yo, por mi parte, me debatía entre la fiebre de la huida y el terror absoluto. Saqué algo de dinero, algunas joyas pequeñas que podría vender, pero cada objeto que tocaba me recordaba la vida que estaba abandonando. La noche antes de la partida, supuestamente al amanecer, Gabriel quiso celebrar. Una última cena en la casa, dijo. Preparó una comida sencilla pero buena, encendió velas, puso música en el viejo gramófono. Pero la atmósfera no era de celebración, sino de un adiós fúnebre. Bebimos más de la cuenta. Él se volvió más posesivo, más insistente, como si quisiera grabar su marca en mí para la eternidad. Yo me dejé hacer, buscando en el placer físico un anestésico para el miedo. Después, mientras yacíamos entrelazados en la cama, él susurró, mañana todo será diferente. Mejor. Yo asentí en la oscuridad, pero en mi corazón, una voz gritaba que todo sería peor, que estaba cometiendo el error más grande de mi vida. El amanecer llegó gris y húmedo. Me vestí con ropa sencilla, una de las pocas prendas que no delataban a la señora de Montes de Oca. Bajé las escaleras con mi pequeño bolso. Gabriel ya estaba en el vestíbulo, con una mochila a sus pies. Me sonrió, una sonrisa tensa. Lista. En ese momento, sonó el timbre de la puerta. Un timbrazo insistente, urgente. Nos miramos. El corazón se me paró. No abras, dijo Gabriel, su voz un ronco susurro. Pero el timbre siguió, acompañado ahora de unos golpes fuertes en la madera. Elvira. Sé que estás ahí. Abre esta puerta. Era la voz de mi cuñado, Bruno. La voz de la autoridad, de la ley familiar. El pánico me paralizó. Gabriel maldijo en voz baja y se dirigió hacia la puerta. ¿Qué vas a hacer?, susurré, aferrándome a su brazo. Abrir. Es hora de enfrentarlo. No. Pero fue demasiado tarde. Gabriel giró el picaporte y abrió la pesada puerta. En el umbral no estaba solo Bruno. Estaba Bruno, con el rostro congestionado de ira, y dos hombres más, de aspecto rudo, que claramente no eran familiares. Y detrás, pálida y con una expresión de triunfo cruel, estaba Cristina. Ahí está, dijo Bruno, señalando a Gabriel con un dedo acusador. El rufián que ha secuestrado la voluntad de mi cuñada. Nadie me ha secuestrado, logré decir, encontrando un hilo de voz. Estoy aquí por mi propia voluntad. Cállate, Elvira. Estás bajo una influencia nefasta, gritó Bruno, avanzando. Gabriel se interpuso, bloqueando la entrada con su cuerpo. La señora ha dicho que está aquí por su voluntad. Les ruego que se vayan. Su tono era cortés, pero la amenaza subyacente era clara como el agua. Uno de los hombres de Bruno dio un paso al frente. Vamos, muchacho. No queremos problemas. Solo hemos venido a llevarnos a la señora. La señora se queda donde quiere, replicó Gabriel, y su puño se cerró a su lado. Vi la escena desarrollarse como en cámara lenta, el hombre extendiendo una mano para apartar a Gabriel, el movimiento rápido de Gabriel, más rápido de lo que hubiera imaginado, el sonido sordo de un golpe, y el hombre cayendo hacia atrás, aturdido, contra el marco de la puerta. El caos estalló entonces. Bruno gritó, el otro hombre se abalanzó, y Gabriel se enredó con ellos en una lucha violenta y silenciosa, solo rota por los jadeos y los golpes contra la madera y el mármol. Cristina gritaba. Yo me quedé pegada al suelo, paralizada, viendo cómo el hombre al que amaba peleaba como un animal acorralado en el vestíbulo de mi casa. Fue rápido, brutal. Gabriel era más joven, más fuerte, pero eran dos.
Recibió un golpe en el estómago que lo dobló, y luego otro en la cara que lo hizo sangrar por la nariz. Aún así, no cayó. Siguió luchando, con una ferocidad que me aterrorizó. Finalmente, Bruno, jadeante, sacó algo del bolsillo de su abrigo. No era un arma. Era un fajo de billetes. Lo arrojó a los pies de Gabriel, que en ese momento tenía inmovilizado al segundo hombre contra la pared. Toma. Es más de lo que vales. Ahora vete y no vuelvas nunca. Gabriel soltó al hombre y miró el dinero en el suelo. Luego, levantó la vista hacia mí. Su rostro estaba magullado, sangrante, pero sus ojos eran los que me partieron el alma. Eran ojos que preguntaban, que exigían. ¿Qué valía más? ¿El dinero y el fin de la lucha? ¿O yo? En ese instante, bajo la mirada horrorizada de mi familia, con el sabor a sangre y violencia en el aire, supe la respuesta. No era lo suficientemente valiente. La Elvira que soñaba con una granja en el norte murió en ese vestíbulo. Tómalo, Gabriel, dije, y mi voz sonó como el crujir de la escarcha. Por favor, tómalo y vete. El silencio que siguió fue más ensordecedor que la pelea. Gabriel me miró, y en sus ojos vi como el fuego que había ardido entre nosotros se apagaba de golpe, dejando solo cenizas y desprecio. No dijo nada. Se agachó, con un movimiento lento y doloroso, recogió el fajo de billetes. Lo miró, y luego, con un gesto de infinito asco, lo arrojó a la cara de Bruno. Los billetes volaron por el aire, esparciéndose como hojas muertas. Luego, sin mirarme otra vez, empujó a Bruno a un lado, tomó su mochila del suelo y salió por la puerta. No corrió. Caminó, con la espalda recta a pesar del dolor, y desapareció en la neblina de la mañana. Lo vi irse, y supe que no solo se iba él. Se iba la mujer valiente que por unos meses creí ser. Se iba el fuego. Se iba la vida. Me quedé allí, en el vestíbulo frío, rodeada del desorden y la mirada de triunfo amargo de mi familia, y supe que había ganado. Había recuperado mi respetabilidad, mi posición, mi casa vacía. Y en el proceso, me había condenado a vivir, para siempre, en el invierno más frío y silencioso que pudiera imaginar. La batalla había terminado. Y yo, la señora de Montes de Oca, había perdido la única guerra que de verdad importaba.